Una de las cosas que creo que nos dimos cuenta en estos días es que estamos teniendo dificultades para oír. Y me pregunté en estos días, ¿a quién estamos oyendo? Porque hoy quiero hablar de la importancia de escuchar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a hablar de la importancia de escuchar? Ojo con lo que le voy a decir. La vida depende de lo que oímos y de cómo oímos. Y lo pudimos ver en estos días. Es tremendo la mala información, la desinformación. No más por ponerle un ejemplo. Una señora desde un conjunto residencial por ahí un quinto piso graba un camión de la policía dejando un pocotón de jóvenes en la puerta de un conjunto. E inmediatamente colocó: miren, los policías son los que traen los vándalos a los conjuntos en los camiones. Inmediatamente los del mismo conjunto hicieron otro video diciendo: la policía encontró a nuestros hijos en la autopista sin poder venirse y los trajeron al conjunto. Y tenemos un problema con eso. Porque le decía ayer a mi esposa, no falta el que coloca: tenemos el video de Duque cuando estaba en la universidad echando piedra. Y eso, dígame usted mismo sería el primero en decir: tengo a Duque echando piedra en la universidad. Porque ¿qué queremos oír? La vida depende de lo que oímos y de cómo oímos. Lo triste es que estamos viendo una generación que no sabe oír. Tenemos curso para poder hablar. Tenemos curso para poder escribir. Hay cursos para aprender a leer. Hay cursos para esto, para aquello. Alguien que me diga dónde dan un curso para escuchar. Porque consideramos que escuchar se aprende escuchando, oyendo. O sea, no hay nadie que le gaste tiempo a decir: oiga, aquí le doy un par de tips para que usted aprenda a que lo que le llega a su celular no necesariamente es verdad. Cuando a usted le llegue algo, verifique la fuente. Entonces eso es algo importante para escuchar, es que verifique la fuente. Segundo, si es una foto o algo, coja la foto. ¿Sabía usted que usted le puede decir a su celular: esta foto, búsquemela en todo internet a ver dónde estaba? Por ejemplo, aparece una foto de un agente del SMAT disparando su cosa de gases en la cara de una persona. Y resulta que la foto ni siquiera es de aquí de Bogotá, eso fue en Chile. Porque usted coge la foto, la pone a buscar, le dice a Google: búsquela por internet, y la encontraron en un periódico en Chile. Ni siquiera era del SMAT de aquí de Bogotá. Fuentes. Por eso, hermano, esta generación, supuestamente la más avanzada en comunicación, pero es una generación que no se sabe comunicar, especialmente que no sabemos escuchar. Cuentan que un hombre iba conduciendo su vehículo por la carretera, iba bien, ¿no? Cuando de repente ve que hay una señora que viene con su carro en dirección contraria, como loca, y la señora esta baja el vidrio y dice: ¡burro! El tipo también baja el vidrio y dice: ¡mula! A los pocos metros, dando la curva, el tipo se estrelló con un burro.
La señora le estaba tratando de decir que había un burro en la vía. No sabemos escuchar. Y hermano, ese suele ser el problema de nosotros los seres humanos. Y particularmente el problema de los hombres, nosotros los hombres, no saber escuchar. Y si hay algo que las mujeres necesitan hoy más que nunca, es alguien que las escuche. Y las hermanas dicen, y si usted no las escucha, el carnicero está dispuesto a escucharla, el panadero, el vecino está queriendo escucharla. Necesitamos aprender a escuchar, porque escuchar es tan importante, es más importante que hablar. Por eso Dios nos dio una boca y dos oídos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está queriendo decirnos el Señor? Hable menos, escuche más. Necesitamos aprender a escuchar. Y hoy quiero empezar esta predicación dominical con una parábola. Y es una parábola que habla acerca de la importancia de escuchar. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Quiero decirles algo, hermano. Usted me va a honrar mucho si coge su Biblia y la abre en el Evangelio de Marcos. Cuando usted se sienta y siendo ya un cristiano de año, a los nuevos pues bienvenidos. Sabemos que a veces pues no tenemos la Biblia, pero voy a tratar de que cada vez que usted venga, usted tenga una Biblia a la mano, pero cómprese su Biblia. Además hoy es muy diferente la cosa, hoy tiene la Biblia en el celular. Pero usted que lleva tiempo y no abre la Biblia ni siquiera en el celular, para mí es una afrenta. A mí me pone como incómodo. Usted me honra cuando abre la Biblia y dice, sí, pastor, hoy voy a ponerle cuidado a lo que usted me va a hablar. Marcos capítulo 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y escuchen esta palabra. ¿Cuál es la primera palabra que usted ve ahí? Oíd. ¿Sí ven que esta parábola es para aprender a qué? A oír. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, todos conmigo, bien fuerte: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén y amén. Una parábola que nos va a enseñar la importancia de escuchar. Pero toda la parábola que Jesús contó tenía una razón de ser. Ya les he dicho varias veces que Él no iba contando parábolas porque sí, porque estaba como aburrido y decía,
oiga, no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? No, pues contémonos una parábola. No, Jesús no era así, ¿cierto? Jesús contaba una parábola porque había algún tipo de motivación. Y ubiquémonos un poquito en el contexto. Jesús ha empezado su ministerio. Es probable que a esta altura de la vida ya lleve más o menos unos 9, 10 meses de estar predicando la palabra de Dios. Pero la respuesta de la gente respecto a lo que Jesús está haciendo, de predicar la palabra, ha sido muy diversa. Por un lado, encontramos a aquellos que al escuchar el mensaje de Jesús lo reciben como con esperanza, porque están diciendo: esto era lo que yo necesitaba. Nunca antes alguien nos habló de esta manera. Oiga, esto era lo que yo le estaba buscando, el sentido a mi vida. ¿Y cuántos aquí han encontrado en Jesús el sentido de la vida? Y la búsqueda terminó porque ya encontré, ya alguien me enseñó. Jesús era lo que yo necesitaba. Además, Jesús está acompañando su ministerio de predicación con manifestaciones de poder, liberaciones, sanidades, palabra que atrae gente, habla a los suyos, a la gente. O sea, Jesús no solamente era alguien que hablaba, sino que había una manifestación de su poder. Pero en segundo lugar, habían otro tipo de personas que al oír la palabra de Jesús lo rechazan su mensaje. Vamos al capítulo 3, ahí, anterior capítulo, en el versículo número 21. El escritor de este evangelio de Marcos nos muestra la reacción incluso de la propia familia de Jesús. Imagínese usted lo que el texto bíblico nos dice. Dice: cuando lo oyeron los suyos. ¿Sí? ¿Sí ve lo que dice? Cuando lo oyeron, ¿quiénes? ¿Y quiénes eran los suyos? Pues sus hermanos, su familia. Cuando lo oyeron los suyos, ¿qué hicieron? Vinieron para aprenderle, porque decían: ¿Qué cosa esta? ¿Qué era lo que decían? Está loco. Oiga, este man está loco. La propia familia de Jesús está diciendo que él está loco. ¿Por qué lo creían? Primero, porque el man ya tenía 30 años y no se había casado. Y en una cultura como la judía, donde se casaban más o menos a los 17 años, más o menos esa era la edad de un hombre para casarse, o 20 años, por muy tarde 21 años, 22 años, ya tenían que estar casados. ¿Y cuántos años tiene Jesús? 30 años y no se ha casado. Ahora, segundo, porque Jesús de un momento para otro tomó una decisión radical. ¿Qué hacía Jesús? Tenía una carpintería. Él era el hermano mayor, José era el carpintero. A esta altura parece ser, no se ve un registro bíblico de eso, que José pues había muerto. ¿Y quién era el que quedaba a cargo de la carpintería? Pues el hijo mayor. Jesús tenía una carpintería y Jesús no se había preparado ni para ser predicador. Y pues la familia le llega la noticia: oiga, su familiar Jesús, el de la carpintería, se la pasa predicando. Entonces la familia va a buscarlo, porque ¿qué están pensando? ¿Este man se volvió loco? Necesitamos que se haga cargo ¿de qué? De la carpintería, de lo que da la papita para la casa. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí nos han dicho alguna vez que estamos locos? Que tú y yo estamos locos, Lucas. Lo hermoso de esta locura es que nuestro manicomio queda en el reino de los cielos. Y un día vamos a ir a parar a ese manicomio.
Aleluya. Dicen que está loco. Jesús está loco. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se puso a hacer eso? Pero mire el versículo 22, lo que pensaban los líderes religiosos de la época. Estos fueron mucho más allá de decirle loco. ¿Sabe qué le dijeron? Miren, pero los escribas, versículo 22, que habían venido a Jerusalén, decían que tenía ¿a quién? Es decir, esto no solo dicen está loco, sino que dice que está endemoniado. Este predicador llamado Jesús está endemoniado y por eso es que echa fuera a los demonios. Ahora, cuando Jesús ve eso, el rechazo de la gente que lo sigue de manera equivocada, decide a su mejor estilo hablar por medio de una parábola. Va a contar una parábola, va a decirnos una parábola. Y la primera palabra que vimos para que él diga la parábola es que oír. Oíd. Y empieza a contar esa parábola. Los oyentes primarios de Jesús, esta parábola se les presenta como algo muy normal, porque la mayoría de los que están oyendo a Jesús, ¿qué son? Son agricultores. Vivían en una zona agrícola, así que esta figura no era para ellos extraña. La parábola es muy sencilla. ¿Qué les dice? Dice que un día el sembrador salió a sembrar. ¿Y cuántos sabemos que aún en nuestro país, Colombia, en este tiempo, el trabajo de sembrar es complicado? Que realmente los campesinos, Dios bendiga a nuestros campesinos, Dios bendiga a esos hombres y mujeres que hacen posible que en nuestro plato haya una comida cada día, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga de verdad. Pero no es el mejor trabajo. Ese aplauso es para nuestro rey, que va a bendecir a nuestros campesinos. Él lo hace. Porque a veces son meses de trabajar, de dedicarse, y cuando llegan a recoger la cosecha, o no recogen lo que esperaban por causa del clima, de diversos factores, o no fue muy favorable la cosecha, o tienen que luchar con el precio, no les ayuda, porque las ganancias de lo que ellos producen, realmente ¿a quién le queda? Al que llaman intermediario, el que vende aquí en el supermercado, etcétera. Y el pobre campesino lucha, sol, lluvia. Pero a mí me da la impresión que en esta parábola los campesinos se identifican con Jesús, porque probablemente, aunque el año pasado no les hubiese ido muy bien, ¿qué dijeron? No importa, este año vamos a salir a sembrar, porque probablemente este será su año. Y yo no sé cómo fue el año 2019 para usted, pero en este año lo vamos a intentar, y en el año que viene lo vamos a volver a intentar, vamos a volver a sembrar, porque probablemente el año que termina Dios lo va a cerrar con broche de oro, o el 2020 Dios nos dará la provisión, el sustento, porque Él lo prometió. Aleluya. Ahora, Dios dice que la semilla cayó en 4 terrenos. 1, junto al camino. ¿Cómo es la tierra junto al camino? Es dura. ¿Por qué es dura la tierra junto al camino? Porque ha sido pisoteada, todos los días la van pisando, y la semilla que cae junto al camino, ¿qué pasa? Vienen las aves, ¿sí? ¿Sí lo leyó usted así? Vienen los pájaros y se la tragan. Otra parte cayó ¿en dónde? Según el texto, en pedregales, es decir, había tierra por encima, pero por debajo
de esa capa pequeña, delgada de tierra que había, piedra, brotó, pero como no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Y otra parte cayó ¿en dónde? Entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Cualquiera que hubiera escuchado esta parábola por primera vez, ¿qué hubiera pensado de este sembrador? Oiga, pero qué man tan bruto, ¿no? Oiga, ¿cómo se le ocurre sembrar en el camino? ¿O cómo se le ocurre sembrar entre pedregales? Eso, o sea, eso no es inteligente. ¿A quién se le ocurre echar semillas entre los espinos? Y yo sé que aquí no muchos tienen experiencia del campo, pero ¿qué es lo obvio para poder sembrar la semilla? ¿Qué hay que hacer primero? Pues hay que preparar la tierra. Como es una tierra preparada, una tierra que usted le ha metido los nutrientes, el abono, pues usted sabe que va a salir buena tierra. Pero de manera especial hay ese cuarto terreno en el cual la semilla brota, echa raíces y el fruto se sostiene tanto al 30 como al 60 y al 100 por uno. El Señor termina la parábola. ¿Y qué dice Jesús? Versículo número 9. El que tenga oídos para oír, oiga. Y se acabó el culto. Sí, léalo. Como Tomás, a cada uno para su casa. Nosotros hoy en día tenemos la explicación, pero ¿usted cree que la gente la agarró? No. Y si nosotros no tuviéramos hoy la explicación, que usted la va a encontrar a partir del versículo número 10, ¿a quién se le hubiera ocurrido pensar, por ejemplo, que los pájaros eran el diablo? ¿A quién? Pues a mí no. Por mucho que he estudiado la Biblia, yo, pájaros, diablo, y mucho menos si el Señor por allá en otra parte dijo: mirad las aves del cielo, ¿sí? No siembran ni cosechan y sin embargo Dios las sostiene. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir? Pero el Señor, muy generosamente, ¿qué decidió? Explicar la parábola. ¿Los discípulos la entendieron? No, ahí dice, terminó el culto, llegaron a la casa, me imagino que ya iban a comer o estaban ya comiendo y alguien preguntó, y podríamos saber quién era el preguntón, ¿no? Alguien, perdón, señor, una preguntita. Sí, dime, Pedro. Bueno, yo me imagino que fue Pedro, la lectura no dice quién fue, pero siempre el preguntón era Pedro. ¿Nos puedes explicar la parábola que predicaste hoy? ¿Y qué dice Jesús? ¿Cómo así? ¿Ustedes no la cogieron? ¿Ustedes no la entendieron? Y yo espero que al terminar la predicación hoy usted haya logrado entender, haya logrado escuchar o aprender a escuchar. Dice Jesús, ¿ustedes no la entendieron? Y me imagino la cara de ellos, ¿no? No. Pues les quiero decir algo. Si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender ninguna. Porque para poder entender necesitamos aprender ¿a qué? A escuchar, a oír. Y el problema es que hay muchos que tienen oídos pero no oyen. Tienen oídos para colgar aretes, para meterse esas cosas que se meten por ahí hasta lo más profundo y oír música. Algunos las tienen como bodega de cera. Pero menos para escuchar, para oír. Y Jesús, ¿qué
Qué tremendo, ¿no? Parece grosero lo que Jesús hace, pero ¿qué dice Jesús? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que alguien fuera grosero, que estuviera ahí un Judas bien grosero, ¿qué le hubiera contestado? No, pues tengo oídos para ver, pues lo oigo, que los tengo para oír. Pero no, Jesús se da a la tarea de explicarles y les dice, bueno, les voy a explicar. Primero, los que recibieron la semilla que cayó junto al camino, esos representan, versículo 15, ahí les empezó a explicar, ahí está la explicación. ¿Qué les dice? Versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida... Oiga, ni siquiera espera ni para el lunes ni para el martes. ¿Cuándo? Enseguida. ¿Cuándo va a venir el diablo a robarle la palabra? Allá, mientras usted está en la cooperativa comiendo empanada. Ahí lo va a coger. Ahí, hermano. Satanás es especialista en dejarlo a uno en vergüenza. Y usted puede hacer la oración aquí, decir: Señor, hoy te pido que me ayudes con mi carácter. Supongamos que yo prediqué sobre el carácter, o alguien predicó aquí sobre el carácter, el mal genio. Ayúdame con mi mal genio, no sé qué. Y usted se va, ay, inspirado, usted comienza a levitar por esa calle, ¿no? Y de repente el niño: ¡Mami! ¿Qué? ¿Por qué? Porque es enseguida, hermano. O sea, eso es de inmediato, no es ni el lunes ni el martes. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que tenemos que orar siempre para que la palabra de Dios cunda en nuestras vidas, llene nuestro andar diario. Porque no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Hay cosas que son difíciles para la gente, y entre ellas está el venir a culto. Pero otros vienen a culto es por cumplir. Que el predicador está hablando, pero no les interesa corroborar si lo que él está diciendo realmente está en la Biblia o no. Ni Biblia traen, no la usan. Al pueblo evangélico 30 años atrás, ¿por qué nos conocían a los evangélicos 30 años atrás? Porque el domingo éramos los más elegantes, los más emperifollados, y porque teníamos la Biblia debajo del brazo. Desde allá van dos evangélicos, allá van los evangélicos. Porque éramos el pueblo del libro, así nos conocían, el pueblo del libro. Y yo quiero creer que la iglesia del Señor tiene que seguir siendo el pueblo del libro. Y así sea que la tengamos en el papel, en el celular, en el iPad, donde sea, pero tenemos que seguir siendo el pueblo del libro. No un pueblo distraído, no un pueblo que no sabe escuchar, no un pueblo que no sabe de nada. No se deje robar la palabra de Dios, no deje que el diablo la robe. Y luego dice: y los que fueron sembrados entre pedregales, versículo número 16, son los que cuando han oído la palabra, al momento, ¿cómo la reciben? Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, hermano, con gozo. Esos eran los evangélicos antiguos. ¿Pero qué dicen? Son los que uno se encuentra a la salida de la iglesia y le dicen: ¡qué palabra tan bonita! ¡Qué palabra! No, pero ¿qué dice la Biblia? Que no tienen raíz, sino que son de corta duración. Y cuando viene la tribulación o la persecución por la palabra de Dios, ¿qué terminan haciendo? Tropiezan. Son aquellos que empiezan la vida cristiana bien animados. Vienen a culto,
el domingo y dicen: qué linda esa palabra, este año sí me voy a consagrar, este año sí voy a hacer el tiempo con Dios, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a buscar, voy a servir en la iglesia, voy a tomar algo de líderes para servir en la iglesia. Pero por allá el martes, el miércoles, algo se les presenta, alguna dificultad, y ¿qué dicen? Ya no. ¿Ya para qué? Ya no quiero servir, yo ya no quiero seguir, a mí no me importa eso, no, yo ya no sigo, esto no es para mí. Luego Jesús explica en el versículo 18, mire, vaya allá: los que fueron sembrados entre espinos, dice, son los que oyen la palabra, pero ¿qué? Los afanes de este siglo. ¿Y qué serán los afanes de este siglo? ¿Qué implicará esos afanes? Las preocupaciones de la vida, dice la Nueva Versión Internacional. Son los que a veces están en el culto, están tratando de oír la palabra de Dios. Incluso uno los mira, yo los miro así y me están mirando así, mire. Pero por allá adentro están diciendo: ¿le apagué a la olla o no le apagué? ¿Este man se irá a demorar hoy otra vez después de las 11 o no? ¿Habrán traído arepa de huevo hoy para la cooperativa? Sí, o sea, usted los ve ahí con la mirada en uno, pero ¿qué están haciendo? Por eso la palabra se ahoga y se hace infructuosa. Pero, y qué lindo, mire, llegamos al versículo número 20. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y permítame tener hoy la esperanza, y creo que los que están en esta mañana, en este lugar, son buena tierra para sembrar la palabra de Dios. Lo creo. Que eso dice la palabra: son aquellos que la reciben y dan ¿qué? Fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Son aquellos que la reciben y dicen: esa palabra es para mí. No los que dicen, ahí te hablan, oye, o andan echando codazos, ¿no? Eso es para usted. No, dicen: esa palabra es para mí, esa palabra la recibo yo. Hoy voy a cambiar, hoy voy a dejar que el Espíritu Santo de Dios cambie mi vida por esta palabra. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Y quiero dejar en sus corazones algunas resonancias que de alguna manera nos ayuden a poner esto en contexto en nuestra vida. Y yo quiero reiterarles que la vida depende no del precio del dólar, no del precio del petróleo, no de lo que esté la vida cara o la vida barata. Lo que la vida realmente depende es de cómo oímos la palabra de Dios. Se lo voy a decir de esta manera: la vida depende de cómo respondemos a la palabra de Dios. Por eso hay algo que tenemos que aprender, no solamente para este año que termina, sino en el año que comienza. La vida se trata de aprender a escuchar la palabra de Dios. De eso depende su vida. Quisiera dejar en su corazón 3 cosas. ¿Cómo, pastor? No había dicho todavía las 3 cosas. Deme 15 minutos, se las digo. Amén. Primero, la primera cosa es que a la palabra de Dios hay que aceptarla. ¿Qué debemos hacer? Debemos aceptar la palabra de Dios. Porque cuando uno mira la parábola, uno se da cuenta que el problema no era la semilla, el problema no era el sembrador. El problema, ¿dónde estaba? En el terreno. ¿Dónde estaba el problema?
Porque la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Amén. Tiene vida, tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar, tiene poder para darnos a nosotros la vida. Pero ¿de qué depende? De que esta semilla dé fruto de su corazón, del terreno donde se echa esta palabra. La pregunta en esta mañana es: ¿qué clase de terreno eres tú? ¿Eres de aquellos que el enemigo fácilmente le roba la palabra? ¿Eres de aquellos que están obsesionados por las cosas materiales, los afanes de esta vida, y fácilmente la palabra se les va? Le quiero hablar de dos enemigos de la palabra del Señor. Dos enemigos, rápidamente, dos enemigos. El primer enemigo, ruido. ¿Sí? Así como lo oye, el ruido. ¿A usted no le ha ocurrido que le entra una llamada y usted está alrededor de un poco de ruido y usted dice: espere? Si la llamada es importante para usted, no, pero un momentico, me salgo, que es que aquí, ahora sí, aquí ya no hay ruido. Pues hermano, si a usted le interesa la palabra de Dios, usted debe buscar un lugar sin ruido. Pero yo no estoy hablando de cualquier tipo de ruido. ¿Cuáles son los ruidos de este momento, de este tiempo? Las redes sociales. Miren, hay personas que duermen con el celular prendido y ese bicho allá, ¡tirín! Y usted, ¡pim! ¡Tirín! Y usted, ¡pim! ¡Tirín! ¡Pim! Y hermano, ¿quién duerme así? Dígame, ¿quién duerme así? ¿Quién duerme así? El tema del ruido es el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, porque literalmente nos tienen hipnotizados, idiotizados. Pasamos horas y horas cada día pegados a las redes sociales. Ese es el ruido. Y eso no les permite aceptar la eterna, bendita palabra de Dios. Esos ruidos a nosotros no nos dejan. Son ruidos que incluso hasta a la iglesia lo traemos. ¿Aló? Miren, hermanos, hay personas que, pues tengo días de no ponerle el mensaje acá, pero es que temo cansarlo con la colocadera del mensaje allá. Apague su celular, o al menos póngalo en modo avión, porque no falta el que me diga: y si lo apago, ¿dónde leo la Biblia? A ver, no me acabo de decir que lea la Biblia en el... Sí, no, pues entonces en modo avión. ¿Sí? Modo avión. Porque es que hay personas que piensan: no, pastor, donde yo lo coloque en modo avión, el mundo se detiene, la tierra deja de girar. Haga la prueba, pónganlo todos ahorita en modo avión y comencemos a quedarnos quietos. Se va a dar usted cuenta que la tierra sigue girando. Háganlo, yo ya lo hice. Háganlo, hermano. Mire, de verdad. Porque incluso hay personas, hermano, que uno las ve, uno dice, está uno predicando acá, de repente cuando por allá, pues digamos que le olvidó el modo avión. No, pues se le puede olvidar, pero el problema no es ese. El problema es que comienzan y ¿aló? Y creen que nadie los está escuchando. Sí, espere, es que estoy en culto. ¿Para qué me llamó? Pues apáguele al arroz y ya, ¿cuál es el problema? O sea, uno dice, tan importante, ¿no? El arroz. Claro, pastor, porque usted nunca ha comido arroz quemado, ¿o qué? No, pues sí, pero hermanos, pero eso no nos pasa en este lugar, ¿cierto? Eso pasa en otra iglesia. Si usted quiere tener una vida y una vida que dé fruto, empiece cada día de su vida en silencio.
sin ningún tipo de ruido. Un tiempo donde usted lo único que quiera oír sea no la voz de WhatsApp, no la voz de Facebook, no la voz del Instagram, sino la voz del Dios de los cielos, la voz del Dios todopoderoso, la voz del que te puede cambiar, del que te puede transformar, la voz del que tiene palabras de vida eterna para ti y para mí. Aleluya. ¿Cuál es el otro enemigo? La rapidez, la prisa. Vivimos en una sociedad, y más en estas ciudades como Bogotá, que nos impulsa a vivir rápido. Todo es rápido, que vamos rápido, que tenemos que recorrer. Oiga, chinos, levántense. Y uno se imagina esa locura de la casa, que se levanten. Bueno, menos mal en estos días ya llegaron las vacaciones. ¿Por qué no despertarnos por lo menos una media hora antes? Y tener un tiempo para arrodillarnos delante del Señor y decirle: Señor, háblame. No quiero tener en este momento ninguna interrupción, solo quiero oírte a ti. Y te tomas el tiempo necesario y hablas con Dios. Déjame decirte, vas a escuchar la voz de Dios. Eso significa ser un buen terreno, un buen terreno. En segundo lugar, no solo debemos aceptar la palabra, debemos aplicarla. ¿Aló? Debemos aplicar la palabra de Dios, porque ¿de qué nos sirve conocerla si no la aplicamos? Ustedes recuerdan qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Alguien sabe qué dice Juan 10:10? Y el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan información y tengan información en abundancia. ¿Dice así? Me asustaron, yo dije: ¿qué Biblia compraron? ¿O de dónde la descargaron? Sí, de Facebook, de una... Leemos la Biblia para tener información. Yo conozco cristianos que uno les está predicando y están ahí sentados. No, esto es en otra iglesia donde me han invitado a predicar. Y allá dentro de su corazón, ¿qué dicen? Eso ya lo sé. Yo ya conozco eso. Yo ya leí esa parábola, yo ya leí eso. Es más, el pastor fulano lo predicó y lo predicó mejor que usted, pastor. No, yo ya me sé eso, mire, a mí no me vienen con cuentos. Y mire, la vida cristiana no se trata de tener momentos de información. La vida cristiana se trata de tener a Cristo en nuestro corazón, porque Él vino, nos dejó su palabra, no para que tengamos información, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y yo quiero decirle, amado hermano, que la bendita palabra de Dios es la única que debemos practicar, aplicar en nuestras vidas. Y necesitamos permitirle a la palabra afectar nuestras vidas. Porque ¿sabe cuál es la situación complicada de los cristianos de este tiempo? Estamos viviendo como cristianos sin convicción. No de esta iglesia, hermanos, de otra iglesia. Solo se lo informo. Cristianos que en diciembre no tienen problemita de tomarse un whisky, de bailar y todo eso. ¿Qué les falta? Convicción. Ay, pastor, pero tampoco. Eso no es pecado. Convicción. Necesitamos que la palabra nos afecte el carácter, que nos cambie. Mire, hay personas que llevan años en la iglesia y la familia no les cree. ¿Por qué no les cree? Porque no ven cambio, porque siguen siendo iguales. Y lo que dice la familia, sí, podrá ir allá, eso a lamber ladrillo, pero aquí viene y sigue siendo el mismo cascarrabias. Miren, hermanos,
tiene que notarse. Y yo quiero decirle algo. Su pastor, con esta figura que Dios le dio, todo esbelto, todo maravilloso, ¿no? 90, 60, no, ese no es para los hombres, no, ese. Yo le digo, les vengo a ofrecer a ustedes el tónico para la musculatura, para que ustedes tengan, ¿cómo le llaman a esto? La chocolatina o algo así, esa barriga de chocolatina o algo así, no, bueno, esa cosa. Se los vengo a ofrecer a todos ustedes. Mire cómo me tiene a mí. ¿Usted me cree? ¿Usted qué es lo primero que va a mirar? ¿El que habla o el producto? Amado hermano, esa es la misma situación. Si nosotros andamos hablando y predicando de la palabra del Señor, pero usted sigue hablando mal de la gente, de los del paro, de los que tiran piedra, en lugar de bendecirlos, porque es muy probable que no tengan acceso a esta palabra. Que los demás los maldigan, allá ellos, pero nosotros debimos habernos levantado en una oración de bendición por ellos. Aló. Así es la palabra, hermano. Hay que aplicarla, porque la única que nos puede transformar es la palabra de Dios. Y tercero, hay una tercera cosa que tenemos que hacer con la palabra. Primero dijimos que aceptarla. Segundo, aplicarla. Tercero, anunciarla. ¿Qué hay que hacer? Anunciarla. Por eso el lema de nuestra iglesia es: vamos a vivir para anunciar el evangelio. ¿Para qué vamos a vivir? Para poderlo anunciar, hermano. Pero si lo queremos anunciar, tenemos que aceptarla y segundo, aplicarla. Porque lo claro de anunciar es que la gente vea la palabra en mi vida. Porque miren, ¿qué vende más? ¿Qué vende más? ¿Lo que yo digo o lo que yo muestro? Es así de sencillo, hermano. Sí, por más de que usted me trate de ver así todo musculoso, Mister América, no, hermano, usted la mente no le ayuda. Usted me trata de ver así, usted dice no, no, porque nosotros debemos aprender a que la vida nuestra hable más que cualquier otra cosa. ¿Ha oído usted una frase del mundo que dice que una imagen vale más que 1000 palabras? Pues es real, hermano. Porque ¿qué pasó con la semilla que cayó en el camino? Se la robaron las aves. La segunda semilla, ¿qué pasó? Se secó, se quemó. La tercera semilla, ¿qué pasó? Ahogaron. Y más de un sembrador que hubiera dicho al ver eso: yo no siembro más. Ay, no, ya no veo el resultado. Pero miren qué hermoso, hermanos. El sembrador persevera hasta que encuentra buena tierra. Y yo quiero creer que en esta mañana, en este lugar, han venido hermanos en la fe que han estado perseverando, que han estado diciendo: yo le sigo hablando a mi esposo, yo le sigo hablando a mi hijo, yo le sigo hablando a mi familiar, yo le sigo hablando a mi vecino, yo le sigo hablando a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio. Yo le voy a seguir hablando, porque tarde o temprano esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Lo podemos ver en la propia Biblia, porque si alguien es especialista en corazones duros, es Dios. Pablo era un hombre de corazón duro, pero Dios lo escogió para traer el evangelio a todas las naciones. Pero ¿cómo fue Pablo? Incluso
delante de Pablo matan al primer mártir de nuestra iglesia, a Esteban. ¿Lo recuerdan? Esteban, antes de morir, dice: un momentico, me van a matar, no hay problema, pero me tienen que escuchar. Léalo, Hechos capítulo número 7. Escúchenme. Y se suelta toda una predicación. Desde Génesis comienza a hablar de la palabra de Dios. Comienza a predicarles a toda esta gente. ¿Y qué pasó con esa gente? Dice que todos crujían sus dientes. Agarraron piedras y lo mataron. Y mientras estaban apedreando a Esteban, dos cosas pasaron. La primera, Esteban dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y la segunda, había un hombre ahí al lado llamado Saulo de Tarso, que se quedó mirando eso. Y yo me imagino en las noches, todas las noches que le siguieron a Pablo, no creo que dejara de pensar en ese hombre que había muerto predicando el evangelio y perdonando a sus agresores. Yo me imagino a Pablo diciendo en su corazón: no, esto no puede ser. Yo mato para que dejen de predicar el evangelio, y ellos mueren por el evangelio. Tenemos que ir y anunciar el evangelio. En esta mañana Dios está derramando sobre este lugar un espíritu de predicación del evangelio. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Quién quita que usted mismo esté trayendo a la iglesia al próximo pastor de este lugar? ¿Quién quita que usted esté trayendo a esta iglesia el próximo misionero que le llevará la palabra al pueblo islámico, al pueblo de los lugares más apartados de la tierra? Vamos a predicar.